Son las 20:03 en territorio nacional, 24 grados la temperatura actual. Comenzamos otra edición de Puntos de Vista a través de C9N, hoy 11 de junio del año 2018. El placer de compartir con ustedes y hoy vamos a abordar un tema muy apasionante y tiene que ver con la historia paraguaya. Estamos hablando de aquella contienda bélica entre Paraguay y Bolivia. Y para hablar sobre este tema hemos invitado al arquitecto Jorge Rubiani, a quien ya lo recibimos. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia de Canal 9. Vamos a comenzar haciendo un recuento de la visita que realizó Jorge Ezcurra al excombatiente de la localidad de Zapucay. Está a punto de cumplir 103 años. Y después de esto ya nos metemos de lleno con el arquitecto en lo que tiene que ver con la contienda y al mismo tiempo la paz del Chaco. Hasta la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, para conocer al último sobreviviente de la Guerra del Chaco de esta localidad, el señor Sixto Vázquez, que en agosto de este año cumplirá 103 años. En esta humilde vivienda se realizó un emotivo acto de homenaje a don Sixto Vázquez, por cumplirse otro aniversario más de la paz del Chaco. Con mucha emoción le puedo decir que para nosotros es una reliquia viviente, para la familia, para toda la familia. Y por ahí también para toda la comunidad, pues es el único sobreviviente ya aquí en Zapucay, como es combatiente de la Guerra del Chaco. ¿Estaba anécdota? Él hasta ahora te va a narrar paso por paso, con detalle inclusive. Una prensa que vino el año pasado tituló luego la entrevista un héroe bohemio, porque fue también músico. Sí, nos sentimos orgullosos todos los zapuqueños por tener un héroe viviente aquí en nuestra ciudad, en nuestra hermosa ciudad de Zapucay. ¿Cada cuánto se reúnen ustedes? Porque están esparcidos prácticamente en diferentes lugares ya en la zona de Central. Sí, este es el centro zapuqueño residente en Asunción y Gran Asunción que está ofreciendo este homenaje a nuestro héroe don Sixto Vázquez. Nos reunimos cada un mes los zapuqueños que estamos en Asunción y Gran Asunción. Un justiciero homenaje que con valor, con bravío también defendió nuestro suelo patrio, nuestro suelo chaqueño en aquella contienda tan sangrienta y dolorosa para todos nuestros hermanos paraguayos. ¿Sus sentimientos al verle a don Sixto le recuerdan algo a su padre? De hecho que sí, me vienen aquellos recuerdos que papá, don Paito Cárdenas, nos contaba cuando nos sentábamos y nos contaba todo lo que ellos han pasado en el suelo chaqueño. La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia se libró desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935. Fue la guerra más importante en Sudamérica durante el siglo XX. Don Sixto, a sus casi 103 años, aún recuerda anécdotas de aquella sangrienta guerra que se cobró la vida de miles de paraguayos y bolivianos. En Guatana, de 15 años, a voluntaria, vengo a Manobo. O yo iba a ver se suerte esa. Llevé con la Santo Pepe, obviamente, a señor San Blas, gracias se defende a eso. La ñoa también, cuética, pública, huevos, no pasa. De que llevé mañana, pues la mano, mañana, luego, Jaime, tengo que llegar a la general de arriba, iba a leer con el franco, me acuerdo, iba a leer año, mañana de Paraguayo, Moncorala, la boca no me la ayudado, hija, ayudado a ver los José Peorina. Oye, llega para va a entrar monte y ya oye, pero iba a traer huirares y oye, llegaban el 12 de junio, opaco en la guerra. A qué oía, amigo, se anda con la caña, a la pitaya, ¿ves? Yo había ido a veces Obelengo, tiempo vengo ahora me motimba, calle
El agua, no la vea, y como no jugaba la seña que lo dije, El último excombatiente del Chaco residente en Zapucay, con mucha emoción recitó una poesía conmemorativa de la batalla de Boquerón. Ya en el triunfo ya los juribos, hay cato iba ya lo que pero Boquerón peguaré mamaba, monbeuta pendumí. Septiembre 9, pues arebebe, las 5:30 upimará, los ñembos ya, mañemija y tebe, trinchera ariñora. Viva la patria de Boibupe como valiente paraguaymí, metralladoras del cañón Pupe, y oye pues no la zarambí. Siempre tomando la delantera, salto adelante pero marchar, ya en Baema con la trinchera, de Ipoibeima ya Evana. Mi Melgarejo lo comandaba con bravo empuje su batallón, y allá de Coma, Corrales Guava, junto a la gloria del Boquerón y Guala, ya en Vallegrado Boquerosa. El señor Sixto Vázquez es oriundo de la zona de Valenzuela. Sin embargo, ya en 1945, luego de la Guerra del Chaco, inició sus labores en el taller del ferrocarril Carlos Antonio López de la ciudad de Zapucay, donde hasta hoy en día reside con su familia. De visitar a don Sixto en la localidad de Zapucay, indudablemente nos metemos de lleno a todo lo que ha significado el 12 de junio de 1935. Y a propósito, estamos con el arquitecto Jorge Rubiani, que nos va a comentar los detalles. Arquitecto, el 12 de junio se daba cese al fuego de aquella contienda entre Paraguay y Bolivia. El 14 de junio. 14 de junio. El 12 ¿Por qué lo situamos el 12 de junio? El 12 de junio se firmó el protocolo Riart-Elío, que se estaba reuniendo en Buenos Aires con una serie de cancilleres, con una serie de representantes de los países vecinos. Había mucha expectativa en toda América y especialmente en representantes de estos países y Argentina y Estados Unidos, porque ambos ministros estaban peleando por la candidatura al Nobel de la Paz, que finalmente quedó en manos del argentino Carlos Saavedra Lamas. Cosas que enturbiaron un poco también la justicia del procedimiento, porque los paraguayos siempre nos quejamos, o los emisarios paraguayos se quejaban siempre de un cierto favoritismo hacia Bolivia o una presión indebida hacia la posición paraguaya, cosa que se repetía prácticamente desde el retiro de la Comisión de Neutrales que hace Paraguay ya en 1929, lo hace después también en la Guerra del Chaco. Es decir, había una serie de componentes que entraban en las tratativas y realmente el cese del fuego se produce recién el 14 de junio, precedido por un feroz bombardeo de la artillería boliviana a las posiciones paraguayas, hasta que finalmente llega el aviso que el 14 de junio a las 12 en punto tenía que cesar el fuego. Y cesó el fuego y fue un momento muy emotivo porque decían los testigos que tanto soldados paraguayos como bolivianos salieron de sus trincheras y se abrazaron en el campo de nadie, en el campo que había sido de enfrentamiento unos minutos antes. Esa también es una situación que ya sería desconocida hoy, donde la hostilidad hacia el adversario, a veces ni siquiera se trata de aquellos que defienden banderas diferentes. Humberto Eco le llamaba el partisanismo político a aquellos miembros de partidos políticos que se juegan a matar en una simple contienda democrática. Es decir, esa hostilidad, esa caballerosidad que estuvo presente en la Guerra del Chaco y probablemente en otros enfrentamientos armados de la época, hoy ya no se daría completamente. Porque hubo además otros incidentes en los que se manifestó la solidaridad entre los combatientes en distintos momentos. En Boquerón, por ejemplo, los paraguayos ingresaron a Boquerón cuando se rinden los bolivianos y muchos le daban agua a los bolivianos, le asistían, le auxiliaban, le consolaban, etc. Es decir, hubo momentos que los testigos, los presentes en aquel momento, relatan con mucha
con mucha emoción y con mucha claridad. Arquitecto, ¿hay testimonio visual de eso que estabas comentando? A ver, en aquel entonces me imagino se utilizaba el daguerrotipo, la pintura, sobre eso de termina la contienda y se estrechan las manos, se confunden en un abrazo los contendores. Hubo, increíblemente, casi nadie de Paraguay, de Asunción, pero hubo un médico argentino de Ángeles que tiene una de las mejores colecciones de la guerra del Chaco. Hubo también otros presentes que ocasionalmente tomaban imágenes, como esas imágenes que recién estábamos viendo, que fueron filmadas en el sitio. Hubo el caso, por ejemplo, del diario Crónica de Buenos Aires, que comisionó en el Chaco a uno de los, como le llamaban, un corresponsal de prensa, que fue un gran literato, González Tuñón, que hace una de las pinturas más vívidas, literariamente hablando, de la guerra del Chaco. Y los diarios argentinos tenían dos excelentes dibujantes paraguayos, que eran Acevedo y que eran, el otro no, le llamaban, que hacen dibujos sobre el Chaco de una manera magistral, y que son los documentos que tenemos hoy. Después hay ya fotografías cuando se produce la firma de la Paz del Chaco, que saca el diario La Nación de Buenos Aires a toda la página, una fotografía impecable, con una nitidez impresionante, con todos los representantes ahí, y son las cosas que tenemos. Pero nosotros tenemos muchos archivos que lamentablemente no se han cuidado o no se han puesto en la red como debiera ser, para que todos veamos esas imágenes de nuestra historia, no solamente de la guerra del Chaco, sino que de otros acontecimientos que debieran signar nuestra conducta pública, porque fueron las cosas que nos mantuvieron como paraguayos, mantuvieron nuestra identidad y que debieran promover nuestro sentido de responsabilidad colectiva. La característica del Chaco, arquitecto, un terreno hostil, salvaje, no colaboraba ni para nuestros compatriotas ni para los bolivianos. ¿Cómo es que se da esta situación favorable a la República del Paraguay en un terreno difícil? Se da porque Paraguay tenía la posibilidad de prácticamente en 24 horas poner a soldados en el frente. Las cañoneras que sirvieron para ese fin llevaban una cantidad impresionante de soldados, los ponían en Puerto Casado en menos de 24 horas, y el tren los llevaba prácticamente próximo al campamento de Isla Poí. Entonces, de esa manera el Paraguay iba realimentando sus fuerzas, y de la misma manera se producía también la cuestión logística de realimentación de las tropas. En ese sentido, los bolivianos tuvieron muchas desventajas, porque ellos venían del altiplano, de climas fríos, con soldados que no estaban acostumbrados para nada, ni siquiera al calor de los llanos bolivianos, mucho menos para el calor que hacía en el Chaco. Y entonces sufrieron mucho más que nosotros, sufrieron más la falta de agua, sufrieron más los inconvenientes de la logística, y especialmente porque no tuvieron, como tuvo el Paraguay, prácticamente un pueblo comprometido en la defensa del Chaco. Eso también fue un factor importante que hizo que hubiera mujeres en las enfermerías, hubiera gente trabajando en la retaguardia, hubiera elementos que permitieran sostener una batalla, y eso es importante, sin que el Paraguay comprometiera deuda alguna con motivo de la guerra. En cuanto a armamentos, tecnología bélica, Bolivia estaba mejor, un paso al frente, ¿no? Estaba mejor en aviación, estaba mejor en armamento. Muchos de los fusiles que nosotros tuvimos eran capturados al elemento boliviano. Hemos capturado en determinados lugares, por ejemplo, equipamientos médicos completos. Ese también es otro factor. La clase profesional paraguaya que va al Chaco era de primer nivel. Los más grandes médicos que tuvimos en la historia del Paraguay estuvieron en el Chaco. Hicieron, si no su escuela, hicieron una importante labor en el Chaco. Y todo eso sirvió para... yo siempre digo, nadie gana una guerra. Nadie puede decir, yo gané la guerra. Digamos que salimos militarmente triunfantes porque recuperamos más territorio de lo que tenía el enemigo y perdimos menos soldados de los que perdió el enemigo. Se habla de que el Paraguay perdió entre 30 y 36.000 hombres y Bolivia está arriba de los 65.000. Muchos de ellos no murieron en combate, sino murieron como consecuencia de la sed o de las enfermedades. Pero también hay que tener en cuenta que
muchas veces se discutió que el Paraguay no estaba preparado, porque de hecho el gobierno no podía publicar, sí, nos estamos preparando, estamos comprando aviones, estamos comprando barcos, estamos comprando armas, El Paraguay tenía una preparación, el Paraguay tenía espías en el Chaco, y espías extranjeros, para el caso de que lo capturasen, por ejemplo, y nos decían que eran paraguayos que estaban en un territorio que estaba en litigio. Y esa es una cuestión que hay que decir también, porque se dice normalmente que lo que ganamos en la guerra perdimos en la paz. El Paraguay no tenía titulado, digamos, desde el punto de vista de los tratados de límites, no tenía 1 centímetro cuadrado en el Chaco. Del Chaco Paraguay. No tenía. O sea que el río Paraguay para aquellos lados ya, Villa Aye para arriba, nada. Solamente puertos que explotaban un ganado, explotaban el quebracho o explotaban el petit grain, etcétera, etcétera. Pero no teníamos. Todos los tratados no fueron aprobados por los parlamentos de ambos países. Y cuando algunos tratados tenían perspectiva de ser aprobados, como por ejemplo el Tratado Benítez-Ichazo, en 1894 viene el canciller boliviano Telmo Ichazo y le dice al presidente que iba a asumir al día siguiente, Juan Bautista de Urquiza, mi gobierno me dio la misión de aceptar cualquier línea que trace el general Bernardino Caballero en el Chaco como límite entre Paraguay y Bolivia. El general Caballero tenía tanto prestigio por haber sido un sobreviviente de la guerra, haber sido general de la nación y presidente de la República, que Bolivia decía, aceptamos la propuesta que haga Caballero. Y Caballero se reúne con, eso está en un libro de Harris Gaylord Warren, un norteamericano que hizo una interlocución con todos ellos, se reúne con el general Escobar, que también fue presidente, y con el general Egusquiza, que estaba por serlo. Y dicen, Bahía y Apota. Y trazan una línea desde Bahía Negra, en diagonal, hacia un punto del Pilcomayo, dejando más de la mitad del Chaco, que es nuestro hoy, en manos de Bolivia. Por suerte el Parlamento boliviano no lo aceptó, porque esa propuesta llevó Ichazo, Telmo Ichazo, a su gobierno. ¿Y por qué el Congreso boliviano no aceptó? Porque ellos querían todo el Chaco. Y entonces ahí es donde se producen una serie de cuestiones que incluso se enciman, porque primeramente por el Tratado Secreto de la Triple Alianza, Argentina decía, nosotros somos dueños del Chaco desde el Bermejo hasta Bahía Negra. Y eso iba a ser así si no fuera porque los bolivianos allá en el altiplano dijeron, ¿cómo los argentinos van a decir eso cuando se conoce el Tratado Secreto en agosto de 1866 si Bolivia es dueño del Chaco? Y la cuestión era entre Bolivia y Argentina nomás. Y cuando se van haciendo los tratados de límites, se hace primeramente el de Sosa Tejedor en Río de Janeiro. El Paraguay no era dueño del Chaco. Claro, claro. Y cuando se hace el tratado, Machaín, o sea, que se iban a repartir entre Argentina y Bolivia. El tratado Machaín-Irigoyen deja al arbitraje del presidente Hayes el resto del Chaco, el resto que faltaba. Entonces ahí recién se radica las diferencias de patrimonio entre Argentina y Paraguay. Ya perdimos la parte de la franja del Bermejo al Pilcomayo. Pero empieza el tratamiento con Bolivia. Un año después del fallo Hayes, se hace el primer tratado, que era de Cutquijarro, en 1878. Y 9 años después se hace el tratado de Acebal-Tamayo. Siempre en situaciones de tremenda desventaja y de una disposición... Hacia nosotros. Hacia nosotros. O sea que tenemos que dejar de decir eso, que lo que perdimos en la guerra... A eso quería llegar, arquitecto. Nosotros teníamos, si bien explicabas el tema de los límites, no estaban establecidos. No. Entonces, nosotros no perdimos nada. Hemos ganado terreno con la guerra del Chaco. O la línea imaginaria, por decirlo de alguna manera, era más amplia de la que hoy tenemos con respecto a Bolivia. Precisamente este presidente, probablemente por el incidente Ichazo Benítez, este presidente, Juan Bautista Urquiza, le habla a Blas Manuel Garay cuando recién se recibía de abogado, tenía 23 años, y lo envía como ministro plenipotenciario ante los gobiernos de España, Francia e Inglaterra, pero fundamentalmente a España para hurgar en los archivos de Sevilla sobre los títulos del Paraguay sobre el Chaco. Y Blas Garay es el padre de la historiografía moderna paraguaya, sobre todo en cuanto al Chaco, porque trae una información completa y detallada de nuestros derechos sobre el Chaco. Y ahí es donde se
se hace carne en la población paraguaya de que nosotros teníamos que llegar al Parapití porque esos eran los límites arcifinios que podían establecer las diferencias de límites entre Paraguay y Bolivia. Y cuando Garay hace eso, la gente toma el Parapití como un objetivo a conquistar, efectivamente el Paraguay llega al Parapití, pero llega a una avanzada capitaneada por, creo que también estaba el capitán Bañuelos en ese procedimiento, pero el Paraguay queda tan desguarnecido, tan lejos de sus apoyos logísticos, que tienen que salir corriendo del Parapití. Es decir, nosotros no mantuvimos la línea del Parapití bajo posesión paraguaya. Tuvimos que volver, y cuando se decreta la posibilidad, o sea, cuando se establece la posibilidad de paz, hay una línea que delimita la posición del ejército boliviano, otra línea que delimita la posición del ejército paraguayo y una línea intermedia que es la que finalmente se adopta como la línea de hitos que fundamentó los límites entre Paraguay y Bolivia después. Entonces, no era fácil eso, pero esos límites son mucho más de los dibujos que aparecían en todo el mundo sobre cuál era la posesión del Paraguay en el Chaco en ese momento. De alguna manera también hay teorías que sostienen que ambos países en realidad iban a la guerra por intereses de empresas petroleras que deseaban instalarse en uno y otro país. ¿Se puede hablar de eso, arquitecto? Bueno, hubo un incidente muy conocido que es el famoso discurso de Huey P. Long, el senador creo que era de Arizona, que abogaba por los derechos del Paraguay y que decía que se estaba peleando en el Chaco por intereses de la familia Rockefeller. Como siempre, hay partes de la historia que son ciertas y partes que se fabula para que eso cierre. Lo cierto es que ese senador Huey P. Long era un senador que tenía una fama de corrupto y tenía, eso no podemos decir acá, porque nosotros tenemos una calle, senador Long, que es una calle importante, y los norteamericanos todavía se preguntan por qué tenemos eso, así como tenemos la calle General Melgarejo en la continuación del 22 de septiembre, por un supuesto brindis que él hizo ante embajadores brasileños y argentinos. Era un historiador. Pero no, era el presidente de Bolivia. Sí. Pero el general Melgarejo fue un déspota que después aceptó sobornos de Pedro II y le hizo pito catalán al Paraguay. O sea que, pero vayamos a Huey P. Long. Entonces, se decía que Rockefeller estaba detrás del armamentismo boliviano y detrás del interés de Bolivia para llegar al río Paraguay. Lo cierto es que los bolivianos en todo momento decían que ellos no tenían títulos ni tenían interés en confrontar datos históricos sobre las posesiones, porque ellos lo que querían era, cuando perdieron el Pacífico en la guerra con Chile y Perú, querían venir por el Paraguay hasta el Atlántico. Esas son cuestiones que están perfectamente pautadas en crónicas y libros. Y por otro lado, hay cosas que fueron mucho más importantes para el Paraguay y que no tuvo la misma atención que el caso boliviano. Por ejemplo, cuando en 1960, es decir, vamos más atrás, cuando el 9 de enero de 1872 se firma el Tratado de Loizaga-Cotegipe, se dice lo que decía el tratado secreto, que Paraguay y Brasil limitaban con el APA al norte desde su naciente hasta su desembocadura, y que desde la intercepción del APA con las altas cumbres de la Mambay bajaba hasta el Maracayú y ahí por las altas cumbres hasta su intercepción con el río Paraná. Esa determinación dejaba los saltos del Guairá en territorio paraguayo. Y ahí empieza la disputa del Brasil, porque en 1885 un ingeniero norteamericano, esto está en el libro de Efraín Cardoso, Los saltos de Guairá son paraguayos, en 1885 un ingeniero norteamericano descubre el potencial hidroeléctrico, el potencial eléctrico de los saltos de agua. Y en ese momento los brasileños dicen, le dejamos al Paraguay los saltos del Guairá. Y empiezan con, hay que renovar el tratado, hay que renovar. Y Paraguay hace una defensa que también gana la calle y gana el calor popular. Nosotros, alumnos del Colegio Nacional de la Capital, con nuestro director Víctor Natalicio Vasconcelos, fuimos hasta el Salto del Guairá en
en una expedición reivindicativa de que los Saltos del Paraguay, del Guairá eran paraguayos. Y entonces el Brasil, cuando se da cuenta de esa actitud uniforme del pueblo paraguayo en defensa de sus Saltos, dice, bueno, vamos a hacer Itaipú. Y vamos a hacer Itaipú acá. Y hacen Itaipú acá y llenan, y cubren los Saltos del Guairá con el embalse de las aguas. Sí. Desaparece prácticamente. Desaparece totalmente. Sí. La pregunta que siempre yo hago, y lo hice en un artículo de prensa, los norteamericanos y los canadienses inundarían el Niágara por mejor que resultara un negocio hidroeléctrico, o los argentinos con los brasileños inundarían los Saltos del Iguazú. No. Pero los brasileños dijeron que si los Saltos del Guairá no van a ser brasileños, no va a ser de nadie más. Y nos sacan un patrimonio ambiental, paisajístico, turístico, natural, de un grandísimo valor, solo por hacer Itaipú. Terrible, terrible. Bueno, arquitecto, para ir cerrando, algún mensaje que se puede mencionar hoy, a un día de lo que recordamos como el 12 de junio, la firma del Tratado del Protocolo de Paz del Chaco. Y bueno, conforme a lo que decía, que nadie gana una guerra, fue una victoria o un festejo agridulce. El fin de la guerra fue visto como un gran alivio para toda la población, pero hubo madres que en el desfile de la victoria no llegaron a reconocer a sus hijos que volvieron después de 3 años, por el grado de postración física que tenían después de esos años de lucha. Y además, no olvidar que hubo familias que perdieron a prácticamente todos sus miembros masculinos, no solamente hijos, sino que también primos, etcétera, etcétera. Y eso se notó en el desfile de la victoria del 22 de agosto de 1935. Hubo flores para los combatientes, pero también hubo llantos. Así que esa es la triste secuela que dejó la guerra. Yo creo que hoy en día es muy improbable que Paraguay esté preparado para un evento bélico, para una contienda. ¿El paraguayo iría a la guerra, arquitecto, en base a tu percepción, tu experiencia y conocimiento de la historia? En este momento hay muchas otras ciencias que pueden suplir la necesidad de confrontarse con armas en un campo de nadie. Y ahí es donde yo veo que no estamos preparados para hacer esas confrontaciones en el campo de la diplomacia, en el campo de las negociaciones. Si yo voy a jugar un partido de fútbol, voy a saber quién es mi adversario y saber qué tengo que preparar para atajar las potencias que ellos tienen. Si yo me voy a sentar con los brasileños o me voy a sentar con los argentinos, yo tengo que saber la historia común para que pueda representar con altura y dignidad los intereses del pueblo paraguayo. Y ahí es donde yo creo que mal podríamos exigir a los jóvenes que defiendan nuestro país si aquellos que tienen la obligación de defenderlo todos los días no lo hacen. Arquitecto, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Puntos de Vista. Con 34 minutos en territorio nacional, estamos haciendo la edición del día lunes de Puntos de Vista. Hemos abordado con el arquitecto Jorge Rubiani el tema de la paz del Chaco. Claro, mañana se recuerda, sin embargo, hoy, por una cuestión comercial, se traslada el feriado para este lunes. Pero en cuanto a recordación se refiere, mañana se cumple un aniversario más de la paz del Chaco. Pero ahora vamos a tocar un tema también importante cuando hablamos de salud. Y cuando hablamos de salud de los niños, indudablemente se pone de relieve esa necesidad de brindar la mayor cantidad de herramientas para que los niños sean tratados médicamente como corresponde. Y sobre todo cuando hablamos de niños que padecen cáncer. En el Hospital Central del IPS vamos a recibir al doctor Héctor Castro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Un placer, Excelente. Un placer. Gracias por la invitación. Sí. Un saludo a la audiencia. Gracias, doctor, por participar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Tema del hospital, específicamente los niños, el tratamiento con cáncer. Me comentabas que hace unas semanas están trabajando, haciendo un trabajo de hermoseamiento del pabellón que está destinado para ellos. Es así, estamos
muy contentos y también muy ansiosos por dar ya la apertura de este nuevo pabellón. Un segundito, doctor. Parece que el micrófono, a ver, ahí ya vamos a hacer un ajuste con el micrófono, ahí ya vamos a... Bueno, tema que vamos a abordar hoy, lucha contra el cáncer infantil, Hospital Central del IPS, los trabajos que está desarrollando un grupo de jóvenes para hermosear el pabellón de los pequeños que padecen esta enfermedad. Y al mismo tiempo, vacunación antigripal con respecto a los chicos. ¿Cómo avanza esta cuestión en el IPS? Esta semana tenemos nuevamente temperaturas muy bajas. Atención, según lo que estamos viendo aquí, estamos recibiendo los reportes que me acaba de pasar el director periodístico. Sí, 8 grados, está confirmado eso, 8 grados como temperatura mínima, pero 8 grados es lo que va a indicar el termómetro, pero no pierdan de vista que la sensación térmica aún puede ser más baja. Esto va a depender de la humedad del ambiente, va a depender de los vientos, de las ráfagas del viento también de estos próximos días, porque hoy podría ingresar también una jornada de mucho viento y también se habla de tormentas con muchas lluvias, así que a tener en cuenta estos elementos. Ahora sí ya vamos a conversar con el doctor. Estaban hermoseando, me comentabas, doctor Héctor, que la zona del pabellón de los niños que reciben tratamiento contra el cáncer. Es así. En el Hospital Central del IPS, en el servicio de pediatría, esto es en el tercer piso, se empezó a hacer varias refacciones gracias obviamente a la intervención de las autoridades, de colegas y principalmente, y lo que nos llenó muchísimo de satisfacción, de la participación en forma absolutamente sin condiciones, sin vínculos con la institución, y de personas jóvenes que fueron a hermosear este pabellón. El pabellón en sí es dentro de la estructura del IPS. Se hicieron las refacciones. Estas refacciones obviamente fueron muy socializadas a través de los jóvenes. Estos jóvenes fueron autoconvocados y este gran número de personas que fueron a trabajar hicieron a que el pabellón, en vez de tener un ambiente frío o sombrío, este ambiente es más humano, con dibujos que pueden alegrar a un niño en una situación absolutamente difícil para esa parte de su vida. Y es un elemento importante, doctor, la parte anímica para los niños, ya que tienen que encarar una lucha frontal con una enfermedad que es difícil de superarla. Sin duda, yo no creo que sea importante, yo creo que es fundamental. Y el estado de ánimo de un niño no solamente va de la mano con su voluntad, va de la mano con el espíritu de la familia, va de la mano con la actitud del médico, de la actitud de la enfermería, de la actitud de las personas que indirectamente están ayudando a un niño. Es diferente, Diego, decir depende mucho de mi actitud cuando una persona es adulta. Traspolemos esto a un niño. Un niño va a mirar cómo está su familia, va a ver cómo está la mamá, si la mamá está afligida, va a actuar con reacción si un colega médico no se muestra por lo menos con empatía hacia él. Y eso también, por ejemplo, ver las paredes cómo están, el lugar donde va a administrarse una medicación que obviamente es incómoda y hasta puede ser dolorosa. Sin embargo, nosotros sabemos que es un camino que hay que hacerlo para recuperar la salud del niño, y eso debe ir acompañado con la humanización. Y esa humanización, quien nos enseñó en este momento, nos enseñan los niños todos los días. Y ahora nos enseñaron los jóvenes con esta actitud que tuvieron de ir a hermosear este pabellón. Esto es fantástico. Sí, yo pude observar también experiencias en otros países, doctor, que se utilizan también mucho, como mecanismo para hacer sostenible este tratamiento a personas que recurren a la risa, payasos, mimos, constante visita a los niños con esta enfermedad. Y de esta manera hacen llevadero el tratamiento. Sí, no gastes más en pasaje, Diego. Tenés que ir a visitar no solamente el Hospital Central, el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, el Hospital de Clínicas, donde se instaló el Viernes de Alegría, donde los propios médicos van disfrazados de un tema en particular,
donde, por ejemplo, en el Hospital Central del IPS tenemos el aula hospitalaria donde hay profesoras de música que acompañan a los niños, donde se festejan, por ejemplo, estamos preparando ahora la fiesta de San Juan y se hace en el lugar donde están los niños. Y hay niños internados que por ahí están perdiendo escolaridad, que a través del aula hospitalaria van acompañando esta situación, tal vez no con el énfasis de un aula en una situación más estructurada, pero con el empeño que ponen las profesoras, con el empeño que ponen los médicos jóvenes que hacen de un día más agradable, divertido, esa medicina de la risa que dijiste, esa medicina de la humanización, es lo que hace obviamente más contagiante, más ameno y sobre todo más llevadero un ambiente tan difícil. Chicos, ¿de los cuántos años tenemos, doctor? ¿Son muy pequeños? Tenemos chicos de meses de edad hasta, en realidad estamos llevando hasta los 15 años, pero hay chicos que transitaron ya más de 15 años, entonces quedan un poco más con nosotros, porque obviamente después tenemos que transferirlo a los médicos, a los colegas clínicos, especialistas ya en los adultos. Sin embargo, hay muchos pacientes que quedan con nosotros a pesar de pasar esa brecha de 15 a 18 años. El Hospital Central, ahí en la sede central, ¿se centraliza todo o también en otras unidades, en otros puntos del país? En este momento, lo que corresponde a las patologías catastróficas, como por ejemplo es el cáncer infantil, se está centralizando en el Hospital Central del IPS. Obviamente el diagnóstico o el seguimiento de muchos de los pacientes que iniciaron su tratamiento en el Hospital Central se está derivando a lo que son las periféricas del IPS o incluso al interior del país. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el Hospital Central contamos con médicos especialistas de primer nivel, con la medicación quimioterápica y obviamente el personal entrenado al respecto. Eso se hace el tratamiento, la inducción, la consolidación, el mantenimiento del tratamiento y obviamente después el seguimiento apoyado ya en la periférica o en el interior del país. Hay que tener en cuenta muchos detalles, Diego. El desarraigo de un chico que tiene esta enfermedad, que tiene que transportarse del interior del país hasta la capital con toda la familia, que implica también no solamente el ausentismo escolar en él, sino que también el laboral, y muchos de nuestros padres trabajan, vos sabés, en el día a día, dependen de ese trabajo. Lo dejan todo. Exacto, y ese trabajo no lo pueden dejar porque eso implica también perder el seguro. O sea, es una situación que nosotros somos conscientes como médicos y empezamos a trabajarlo de tal forma que en lo mínimo se ha afectado eso. Y si es afectado, ayudarlo de alguna forma, porque no somos necios. Hay situaciones donde de repente tienen que estar mucho tiempo ahí. No podemos ese tipo de situación clínica derivar a una institución donde tal vez no tenga la condición que en este momento tiene el Hospital Central. A ver, yo creo, doctor, que en dos profesiones uno puede ver de todo, en la medicina y en el periodismo, por lo que implica estar el día a día. ¿Sensibiliza mucho estar con pacientes con estas características, doctor? Muchísimo. Muchísimo. Uno se da cuenta de las cosas tan frívolas y banales. Que no tienen muchas veces sentido y lo hacemos. Que lo hacemos o que decimos, este es un grave problema que tengo yo. Sin embargo, al empezar la jornada en el trabajo y encontrarte con esa situación de una familia que está quejada porque su hijo tiene cáncer, uno termina agradeciendo que en ese momento estoy ayudándolo. Y en ese momento también agradezco que mi familia esté así. Esa parte es muy importante. Y los jóvenes que eligieron la medicina o la enfermería o trabajar en un hospital como las profesoras hospitalarias se dan cuenta de lo inmenso que es tener salud, de lo inmenso que es gozar del apoyo de la familia. Nosotros nos desviamos por pequeñas cosas, Diego, y de repente ese sacudón te hace parar sobre la tierra y decir, bueno, yo en este momento tengo que ayudar a esta familia y doy gracias porque tengo esa fuerza para ayudar. Claro, y al final lo más elemental que es finalmente la vida, ¿no? Cuidar la vida y tenerlo ahí presente siempre. Sin duda. Vamos a hacer una brevísima pausa, y luego vamos a avanzar sobre el tema de vacunación. ¿Cómo avanza el trabajo de vacunación? Estamos hablando de la inmunización contra la gripe e influenza. Ya venimos enseguida.
11:48 minutos en territorio nacional. Hablemos ahora de la la influenza, ¿no? La gripe y la vacuna contra la gripe. ¿Estamos realizando con el ritmo que se pretendía, doctor, la vacunación contra la gripe? Estamos con mucho esfuerzo desde los servicios de salud. O sea, yo valoro muchísimo el trabajo que hace el programa ampliado de inmunizaciones con nuestra colega, la doctora Sonia Arza, al frente, ¿verdad? Es impresionante todo lo que se genera alrededor para que pueda acceder una persona a la vacuna. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que la reticencia a la vacuna muchas veces no tiene que ver por la imposibilidad o el poco acceso a los servicios de salud, sino tiene que ver por la poca creencia a la vacuna. O sea, nosotros estamos debatiendo la utilidad de la vacuna, no en lugares desprovistos de información, sino muy por el contrario, estamos debatiendo de la importancia de la vacuna con personas con alto nivel adquisitivo o con personas con un alto nivel intelectual que cuestionan el uso de la vacuna. Y en ese sentido yo creo que nosotros no podemos sacar datos de conclusiones ajenas. Creo yo que uno tiene que informarse totalmente y responsablemente de la información. Digo responsablemente para después sacar la conclusión. Sí. Lo que quiero decirte, Diego, es, hablando hoy, saliendo de acá, te vas a tu familia, a un grupo de amigos, preguntas si recibieron la vacuna. Muchos dicen, yo no creo en esa vacuna. Esa vacuna a mí me causó la gripe. Así que yo a eso quería llegar, doctor. ¿Por qué algunos sostienen esa teoría que vos te aplicás la vacuna y que al final te engripa? Eso no es así, es un mito, ¿no? Eso es un mito, absolutamente. Porque si es que te pasa eso, es porque ya estabas incubando la enfermedad, tal ¿no? Tal cual. Nosotros tengamos en cuenta que estamos empezando con días fríos, como mencionaste anteriormente, que no solamente eso, que ingresaron ya virus respiratorios de la región. Nosotros estamos viviendo en los hospitales una cantidad, pero muy alta de cuadros respiratorios en niños pequeños, que no es un resfrío común. Ese resfrío común en el adulto se transforma en un cuadro respiratorio grave en un niño pequeño menor de 1 año que incluso requiere internación. Eso nosotros podemos cortar esa transmisión. Tal vez al adulto, en ese sentido, el adulto, la vacuna no necesariamente va a evitar una internación, pero cortando la transmisión va a evitar que el lactante o el niño menor de 1 o 2 años se interne. Entonces, si ya empezaron los cuadros respiratorios a circular en la región, si nosotros sabemos que la vacuna es noble, y no le decimos nosotros, lo dice hasta el Centro Mundial de Enfermedades, que es el CDC, y además, otro punto, es una vacuna con virus inactivado. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus no tiene ningún rol en producir ninguna enfermedad. O sea, no es como otras vacunas que tienen... Ni siquiera esos pequeños síntomas. Puede tener dolor en el sitio de aplicación, puede tener dolor muscular a ese nivel, puede tener ligera hipertermia, pero la gripe, no sé si alguna vez tuviste gripe. De todos los colores y sabores. Porque nosotros tenemos una actividad que comienza muy temprano y termina muy tarde, entonces muchas veces tenemos el bajón de defensa y eso nos produce la gripe. Y doctor, ¿cuánto tiempo tarda la vacuna en cubrir todo el cuerpo, por decirlo de alguna manera, en inmunizar al cuerpo? ¿Tarda 30 días o menos? ¿Cómo es eso? No, idealmente la vacuna uno debe recibir de 3 a 4 semanas antes de que empiecen a aparecer los cuadros ya certificados de influenza. Nosotros ahora tenemos cuadros respiratorios por sincitial respiratorio, que es otro virus, por adenovirus, que es otro virus. Estos virus a lo mejor a vos, a personas adultas, no le afectan necesariamente en su salud, en el sentido de que no van a provocar ni siquiera una consulta, mucho menos la internación, pero en un niño sí. Sin embargo, en influenza sí puede causar ausentismo laboral. Por eso te preguntaba si tuviste gripe. Gripe no es el resfrío común que dice nuestra gente. El que te tumba. Gripe es el que te da fiebre alta, que te tumba. No tenés ganas de nada. Exactamente, y que te dura aproximadamente 1 semana. Y mal cuidado puede caer en neumonía. Así absolutamente. Sí, porque la gripe o el virus de la influenza lo que hace es te debilita absolutamente todo el sistema inmunológico, tu sistema de defensa, y uno cuando está vulnerable, obviamente en contacto con otras bacterias,
puede complicarse con un cuadro que puede ser una neumonía. Y con la vacuna, doctor, lo que hacemos es que nos tomen la influenza, pero no con el rigor o la fuerza que tiene esta enfermedad. Exactamente. O sea, que puedes levantarte, puedes hacer tu actividad. Exactamente. La vacuna a lo mejor te puede dar, sin duda, un dolor en el sitio de la aplicación, un poco de dolor muscular o inclusive hasta elevar un poco la temperatura el día de la aplicación. Después ya uno está bien. Eso que mencionan muchos amigos que dicen, no, la gripe a mí me causó la propia vacuna, eso no es cierto, eso es un mito, porque bien dijiste, puede ser que ya estaba incubando el cuadro respiratorio, se aplicó la vacuna y lo que en realidad se produjo fue la enfermedad que ya se estaba por manifestar. Sin embargo, la vacuna no es responsable. Incluso esa vacuna lo que hizo fue atenuar esos síntomas que posteriormente presentó. Y ese miedo que tiene la gente al pinchazo que te produce el inyectable, ¿eso continúa, doctor? Porque mucha gente, por más que sea un argumento pueril, sí, la gente dice, no, tengo miedo al inyectable. Sí, continúa. Continúa, porque pero... eso también genera rechazo. Sí, a mí también, yo tengo miedo unos segundos, pero tengo que ponerme por el contacto que tenemos en esta profesión, ustedes también, con gente todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y eso lo que hace es generar... Lo mismo sucede con los niños. Los niños en la escuela, por ejemplo, tienen mucho contacto, por lo tanto, tienen que inmunizarse, ¿no? Correcto. Nosotros vemos la distribución asimétrica de las vacunas, pero es por una cuestión, obviamente, que tiene justificación. Me refiero, esa distribución asimétrica es casi todas las vacunas uno recibe en la edad pediátrica. El niño obviamente está muy relaciona ya un ambiente hospitalario con la vacuna, acrecentado por algo que la madre muchas veces dice: ¿a qué viene el doctor? Te va a aplicar la vacuna. Eso ya genera un temor en el niño. O sea que eso no hay que hacer más. No, absolutamente. Claro. Pero ese niño posteriormente se va acostumbrando y hasta no le parece para nada traumático esa inyección. El adulto deja de vacunarse. Difícilmente se vacuna un adulto. El adulto lo que hace, se vacuna, ¿sabe cuándo? Se vacuna cuando hay una sensación de peligro inminente. Sí. No sé si te acordás, Diego, cuando tuvimos el brote de fiebre amarilla en nuestro país. Recuerdo. Que muchísima gente se iba a saltar los vacunatorios. Claro, pero por la sensación de que yo me puedo morir por esto, me voy a ir a vacunar. Hace un par de años... La gente parece que no entiende eso, doctor, porque hay muertes también por enfermedades respiratorias y parece que la gente no dimensiona eso. Tal cual. Hoy leí un Twitter que mencionaban que a la fecha llevan aproximadamente 500.000 dosis de las 1.500.000. Entonces faltan todavía más de 700.000 dosis. ¿Qué podemos hacer? Entonces escribe uno y dice, ¿por qué no decir que faltan 50 dosis y vas a ver que todo el mundo se va a ir a vacunar? Se va a golpear. Es increíble cómo somos en ese sentido. Doctor, brevemente te pido que nos aguardes porque te quiero dar una recomendación y también a ustedes. Los padres son y serán siempre los mejores consejeros de la vida. Vamos avanzando y para ir cerrando, los chicos, doctor, que padecen la enfermedad que estábamos comentando del cáncer, que luchan contra el cáncer, ¿ellos reciben la dosis de antigripal también? La vacuna antigripal, como te mencioné, es una vacuna virus inactivado, por ende no produce enfermedad y está indicado en este tipo de situaciones clínicas porque obviamente ellos están disminuidos en sus defensas. Claro, entonces esta vacuna le va a beneficiar, evita la enfermedad, por ende, claro que está indicado bajo el criterio del oncólogo o el pediatra que está a cargo de la situación clínica. Claro, porque hay situaciones que uno tiene que ver también, ¿verdad? Pero esas son muy particulares. Porque después de la quimioterapia o radioterapia parece que hay un bajón también de las defensas, entonces por eso... Hay un bajón, pero insisto con la definición, esta vacuna es inactivada, no le produce la enfermedad, sino al contrario le da protección. Yo quería hacer énfasis en un punto en particular. En este fin de semana largo, a través de este feriado que tuvimos, nosotros pudimos seguramente compartir con la familia un asado. Y ese abuelo que no salía, o ese lactante que ahora empezó a salir y que todo el mundo le muerde el cachete, o al abuelo todo el mundo le da besos y todos se ponen en la foto para alzar en el Facebook, lo que nosotros estamos viendo ahí que uno de nosotros estuvo en contacto con un virus respiratorio y llevó a la casa. Esa situación uno tiene que tener en cuenta porque es una responsabilidad. La responsabilidad es, me protejo yo
y a través de esa protección corto la transmisión a mi familia, que por ahí no sale como yo estoy saliendo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Diego, muy amable. Cerramos el capítulo de hoy de Puntos de Vista. Ya llega el informativo completo a través de C9N.